Reyes 18:5, donde el rey Ezequías es mencionado como el mejor rey que tuvo Judá, el reino de Judá. Dice el versículo 5: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, hablando del rey Ezequías. Y oiga lo que dice: ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Es digno de admirar que la Biblia o el Espíritu Santo inspire a escribir en la Biblia sobre un hombre que antes o después de él no hubo nadie mejor que él. Eso es digno de admirar. De la misma forma que se escribe del profeta Juan el Bautista, que antes de él ni después de él, entre los nacidos de mujer no hubo otro mejor que él. Ahora de pronto alguien pensará: pastor, ¿y el rey David? Quiero ponerte en contexto que para este momento ya el reino de Israel había sido dividida. David fue rey sobre las 12 tribus. Ahora Ezequías es rey sobre 2 tribus nada más, sobre el reino de Judá. Las 10 tribus se habían apartado de Dios. Y todos los reyes de las 10 tribus fueron malos, hicieron lo malo delante de Dios. En el reino de Judá, en las 2 tribus, hubo reyes que se destacaron, reyes buenos, como Josafat, que hicieron cosas buenas. Pero de este rey Ezequías dice la Biblia que antes de él y después de él no hubo otro como él. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el rey Ezequías para ganarse este gran privilegio? No solo fue por poner su esperanza en Dios, como dice el texto, porque la mayoría de los reyes de Judá pusieron la esperanza en Dios. Tampoco fue porque quitaron la idolatría del pueblo de Judá, porque muchos reyes hicieron exactamente lo mismo, e incluyo a Josafat. Hubo algo especial y sobresaliente que este hombre hizo. Oiga, y para mí era digno de admiración, y leía y releía, y yo decía: caramba, ni el mismo rey David se dio cuenta de lo que este hombre se dio cuenta. Mire, si algo nos debe interesar a nosotros como iglesia, es tener intimidad con Dios. Porque la intimidad con Dios te da conocimiento y revelación de lo que Dios realmente quiere para ti. Porque lo que los pastores, los predicadores hacemos desde el púlpito es dar un mensaje general, global. Y de repente algo de lo que predicamos te llega, te toca y tú dices: esto está pasando en mi casa. Pero hay cosas que son exclusivas para ti, que Dios te las quiere revelar. Y cuando tú te metes en esa intimidad con Dios, Dios va a empezar a quitar cosas. Mire a qué me estoy refiriendo. Ni David se percató de lo que este rey Ezequías pudo ver. Versículo 3, por favor. Mire lo íntegro que era. Versículo 3. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Vale la pena aclararlo, y por eso dentro de el curso de hermenéutica y homilética estamos viendo lo que es las figuras retóricas, y vamos a ver el hebraísmo. Cuando se habla de David su padre, no es que él era hijo de David, era descendiente de Judá, descendiente de la casa real del rey David. Ok, aclarar para los que no saben. Entonces dice que lo que estaba haciendo hasta aquí no era nada nuevo, era lo mismo que el rey David había hecho. Versículo 4. Él quitó los lugares altos, eso lo hizo muchos reyes. ¿Y qué más? Y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Y aquí viene lo extraordinario. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. ¿Sabe cuántos años, Valentina, habían pasado desde que Moisés levantó esta serpiente de bronce en el desierto hasta el momento en que el rey Ezequías la destruye? 700 años. Lo pongo en contexto para los que no saben qué era esa serpiente de bronce. Sé que la mayoría lo sabe. Cuando Israel iba camino por el desierto,
era normal y costumbre en ellos blasfemar y renegar contra Dios. Veían milagros, veían provisión, pero cuando tenían una necesidad, decían: ¿para qué nos sacaste de allá de Egipto? Allá estábamos mejor. Y en una de esas renegadas, Dios levantó una cantidad de serpientes para que mordieran a los hijos de Israel. Y muchos murieron en el desierto mordidos por la serpiente. Por eso, ojo, no todos los problemas que vienen a nuestra vida son culpa del diablo. A veces es Dios que la envía. A veces es Dios que la permite por nuestra rebeldía y nuestra desobediencia a su nombre. Por eso te decía, oré para que Dios abriera nuestro entendimiento. Hay muchas cosas que reprendemos, atamos, sujetamos y no pasa nada, porque es que no es el diablo. Y no piense que estoy compadeciendo al diablo, pero imaginémonos al diablo allá diciendo: todo yo, todo yo. Y yo ahí no tengo nada que ver. Fue el mismo Dios que levantó serpientes en el desierto y los mordían, y entonces morían. Y cuando veían la gran mortandad, volvieron a Moisés y volvieron a Dios. Porque es que así le pasa al ser humano. Lamentablemente hay gente a la que tienen que venirle desgracias y situaciones para que tenga que buscar a Dios. Clamaron a Dios. Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, levanta una serpiente ardiente para que todo el que la mire sencillamente sea sano cuando lo muerdan las serpientes. Y Moisés mandó a hacer una serpiente de bronce, la levantó en alto y no se quitó la mortandad mientras estuvieron allí. No se quitaron las serpientes. Todo el que era mordido por una serpiente miraba a la serpiente de bronce y no moría. El veneno se deshacía. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alguien dirá: Dios permitió la idolatría, Dios permitió la imagen, y muchos de la iglesia católica utilizan eso para justificar la idolatría. Pero eso no es el sentido. Usted y yo no podemos tomar las cosas de la Biblia de manera literal. Hay que mirar lo espiritual. Esa serpiente de bronce era tipología y anuncio de que un día Cristo iba a ser levantado, para que cuando la serpiente antigua, el diablo, nos mordiera por el pecado, nosotros miráramos a Cristo, gloria a Dios. Y por eso no hay condenación, no hay muerte para los que estamos en Cristo Jesús. Hasta que se fueron de allí. Pero mire que en toda la Biblia no se habla más de esta serpiente de bronce, sino hasta aquí. O sea que ellos, dentro de los utensilios que guardaban cada vez que se movían para llegar a la tierra prometida, agarraban la serpiente y se la llevaban. Cuando entran a la tierra prometida, le empiezan a quemar incienso, empiezan a adorarla, empiezan a tenerla como un símbolo de libertad. Y eso no le agradaba a Dios. Es decir, que allí había una idolatría escondida dentro del pueblo. Que el rey David, con todo lo adorador que fue, que los reyes de Israel, el mismo Salomón, con todo lo sabio que fue, no se percató de lo que estaba pasando, sino este hombre. Yo creo que en esta iglesia hay gente a la que Dios va a levantar para ver cosas que los demás no estamos viendo, para que podamos cortarla y así podamos ver la gloria de Dios. Alguien tiene que entender eso. Yo no sé si usted le dice: Señor, úsame a mí, abre mis ojos para ver lo que otros no están viendo. 700 años de esa historia, y en 700 años Moisés siguió, y el que recibió la revelación de hacerla no entendió que había que destruirla. Josué reemplazó a Moisés, y el que era de fe y el que conquistó tampoco tuvo la revelación. Vinieron reyes, vinieron sacerdotes, vinieron grandes profetas, gloria a Dios. El profeta Samuel, y ninguno entendió lo que estaba pasando allí, sino este hombre. Ojo, ojo, el rey Ezequías nos enseña que nunca usted y yo debemos hacer de una bendición, de un milagro, de una sanidad, un ídolo para nosotros.
Porque es que hay gente que una bendición la convierten en un ídolo. Pastor, explíquemela. Claro que te la explico. Tu matrimonio, que tú dices que Dios te dio tu esposo, tu esposa, no debe ser más importante que tu búsqueda a Dios. Tus hijos no deben ser un ídolo para buscar a Dios. Tu empleo, tu negocio. Esta mañana escuchaba a un predicador y yo dije, voy a tener que hacerlo así, Arsenio. Un predicador que me gusta escucharlo. Yo no escucho toda clase de predicador, lo escucho. Y él decía, es en Estados Unidos, que un día en una cadena de oración, una hermana pidió y le dijo, pastor, ore porque estoy desempleado. Y usted sabe, los que tienen conocimiento de eso allá, estar desempleado en Estados Unidos es estar en la quiebra. Ella empezó a pedir empleo y el pastor y la gente, padre, darle empleo a la hermana. Había una célula en casa de la hermana. Gloria a Dios, ya me acordé bien, había una célula y en la célula empezaron a orar. Al poco día la hermana consiguió, creo que fueron 3 o 4 empleos. Porque así es que se trabaja en Estados Unidos, por hora. Unas horas en la mañana en un lugar, en la tarde en otro lugar, en la noche en otro lugar, sábado en otro lugar, domingo en otro lugar. Y la gente se la pasa así. Entonces, después de un par de semanas le dijo al pastor, pastor, mi casa sigue disponible para hacer la célula, pero yo no voy a poder asistir. ¿Por qué? Es que tengo el empleo tal, el empleo tal, el empleo tal y el empleo tal. El pastor dijo, vamos a orar otra vez. Señor, quítale los empleos a la hermana. Si no tenías ni uno, Dios empezó a abrirte puertas. ¿Por qué vas a quitar el tiempo de Dios por un empleo? Me hago entender. No es que no debía trabajar, es que los afanes de este mundo nos enredan para alejarnos de lo de Dios. Y como comenzó a ganar dinero, hacemos del negocio, de la empresa, del empleo nuestro ídolo y nos olvidamos de Dios. A su nombre. Tampoco hagas de una revelación una doctrina. Porque hay cosas que Dios te revela, pero ojo, son para ti o son para mí. Y esa es la causa por la cual hay tantas falsas doctrinas cristianas alrededor del mundo. Por eso es que hoy día hay tanta, para que usted tenga conocimiento, tanta falsedad. Que dicen que si te pones este tipo de ropa te vas para el infierno, que si te pones el bigote te vas para el infierno, que si te pones pantalón mujer te vas para el infierno, porque no entendieron que eran revelaciones personales y la hacen como algo global y general. Y entonces se desvían de la verdad bíblica y hacen de la revelación el ídolo principal. Y entonces comienzan a seleccionar, este está en santidad porque se viste de la cabeza a los pies, la falda larga, las mangas largas, el cuello hasta la cabeza y la lengua larga también. Sí, porque es que hay gente que hay que orar. Carmen, algunos tienen el don de lengua, otros tienen el hablar en lengua, pero hay otros que tienen el don de la lengua. Hablan demasiado. Y en la mucha palabra, entonces seleccionan y dicen, este sí es santo porque lo veo bien vestido. Este como lo veo con jean, como lo veo así, este no es de Dios. Están desestimando el sacrificio de Cristo. Para mí, la salvación no me la da la ropa, la salvación me la da el que murió en la cruz del Calvario por mí. Pero, espérate, no aplaudas. Pero, cuando yo recibo al que murió en la cruz y tengo intimidad con Él, Él me dice cómo debo presentarme y vestir. ¿Qué tengo yo que quitar de mí, no de usted? Porque yo no le voy a orar bueno, como pastor a mí sí me toca, pero Jorman no puede orar por la hermana Marta. Señor, cambia a la hermana Marta. No, tienes que orar para que te cambie a ti. Entonces necesitamos entender, el rey Ezequías nos está enseñando que nunca de una doctrina podemos formar un ídolo, de una revelación podemos formar una doctrina.
El rey Ezequías nos enseña, atento a esto, que hay tradiciones y costumbres dentro de nuestra familia que debemos destruirlas y acabarlas. Sobre todo esas familias que dicen ser muy unidas. Hay cosas que vienen de tradición, de tradición, de tradición, de tradición, y a veces hasta incomodan, bendito Dios, para la vida cristiana. Pero como es algo familiar, preferimos lo familiar que lo espiritual y lo de Dios. Pastor, explíqueme. Yo no te puedo explicar eso. Tú tienes que meterte con Dios para que Dios te muestre qué tradiciones hay en tu casa que vienen de generación, de costumbre, que tú tienes que cortarla para que Dios te libere y te bendiga. También el rey Ezequías nos enseña a través de esto que debemos cuidarnos de los ídolos escondidos. Yo espero que después de hoy usted salga de aquí pensando y mirando todo lo que hay en su casa. Porque en nuestras casas a veces tenemos cosas que las tenemos como ídolo y no sabemos. Son cosas que están enraizadas y están afectando. Yo me imagino que David vio varias veces la serpiente de bronce y no dijo nada. Yo me imagino que Salomón la vio. Yo me imagino que el profeta Samuel la vio, el sacerdote Elí y todos los que pasaron antes de Ezequías. Pero el rey Ezequías vio que había algo allí, algo, y por eso la destruyó. Te estoy hablando de que pueden haber fotos en tu casa que son entradas demoníacas. Esa sí se la voy a explicar y se la voy a ampliar. Aquellos que hicieron la primera comunión o algún hijo hizo la primera comunión, se tomaron fotos con esas estampitas y con las imágenes atrás. Ay, pastor, pero es que es tan bonito. Hiciste parte de un culto que no le agradaba a Dios, a su nombre. Que de pronto alguien vino de afuera de viaje y te trajo de regalo. No, que fue a Roma y te trajo una ¿cómo le llaman? Esos cartoncitos que traen, ayúdeme. Una postal de allá del Vaticano y del Papa. Y de esto y de aquello. Hermano, yo les he enseñado a ustedes, y la Biblia lo dice, que detrás de cada imagen hay un demonio. Y esos son puertas abiertas para que los demonios entren a nuestra casa. Y por eso es que constantemente estamos en batalla, peleando y peleando y peleando y peleando, hermano. Y no hay tregua. Al menos en el fútbol te dan 15 minutos de descanso. Al menos en el boxeo, ¿cuántos minutos le dan un minuto entre asalto y asalto? Un minuto para que si está groggy, pero hermano, a mí no. Comienza a revisar. Mira al que está a tu lado y le revisa. Recuerdos. Recuerdos. Mire, ya no, Mana Teresita, ya no, la juventud de ahora no. Pero nuestras abuelas guardaban el cordón umbilical del bebé y ya está podrido y lo tienen metido ahí. Cosas que traen contaminación. Cuando yo empecé a entender lo de la guerra espiritual, un día fuimos donde mis suegros allá en Barranquilla. Gloria a Dios. Mis suegros todavía tenían una foto donde mi esposa y la hermana, la segunda, no Noemí, la segunda, estaban celebrando un Halloween vestidas de brujas. Recuerdos bonitos, pero cuando usted es espiritual, usted empieza a revisar. Y por eso es que a veces a muchos de nosotros nos llaman fanáticos y locos. No somos fanáticos ni locos, somos entendidos del mundo espiritual. Te pregunto, Arsení, ¿por qué David no se dio cuenta de eso? Siendo el adorador, ¿por qué los demás no se dieron cuenta? Yo creo que hoy es mañana de que Dios nos abra el entendimiento. Comienza a revisar.
Hay gente que todavía tiene de ídolos sentimientos guardados en el corazón. Están en una nueva relación, pero todavía lloran por el pasado. Todavía y están casados y tienen hijos, pero todavía ven al amor de sus amores. Ay, es que el primer amor no se olvida. Si fuera verdadero amor, no estuvieras con otro, con otra. Amén, gracias. Entonces, tenga entendido eso, hermano. Hay tantas cosas que tenemos que sacar de nosotros para que podamos ver la plenitud de la gloria de Dios. Lo segundo que entiendo en estos dos capítulos, estoy todavía en el capítulo 18 de Segundo de Reyes, es que ser fiel a Dios vale la pena porque trae beneficios. Ser fiel a Dios trae beneficios. Ser fiel a Dios trae beneficios. Ser fiel a Dios trae beneficios. Trae bendiciones. Trae prosperidad, trae libertad. Es que como el ser humano le cuesta hacer las cosas de gratis, Dios también ofrece. Pero los entendidos en lo espiritual, los que hemos alcanzado cierto grado de madurez, le servimos a Dios aunque no nos dé nada. Gracias. Los que hemos alcanzado cierto grado de madurez, le servimos a Dios aún en el dolor y la enfermedad. Y aunque no nos sane y sane a otro, no nos da envidia, le damos la gloria a Dios. Y ni oramos. Hay cosas de mi salud por las que ya yo ni le oro a Dios. Porque yo no quiero que Dios me diga, Ana, como le digo a Pablo, bástate mi gracia. Yo tengo la fe de que me sane. El entendido en las cosas espirituales sabe que a Dios hay que agradarle, servirle y honrarle por lo que Él ha hecho, que es darnos la salvación del alma. Pero como Dios es un Padre bueno, Él nos ofrece beneficios por servirle. Mire, sacrificar la carne, el mundo, no vivir para el pecado, es un sacrificio grande, pero vale la pena por lo que Dios ofrece. Servir a Dios, adorar a Dios, honrar a Dios, trae beneficios de bendición, de prosperidad y de libertad. Versículo 7, por favor. Mire lo que dice de este rey Ezequías. Después que quitó la idolatría, la serpiente de bronce, hoy vamos a quitar serpientes de bronce en el nombre de Jesús. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, ¿qué pasaba? Eso quiere decir, Rafa, que todo le salía bien. Si de pronto tú dices, pastor, a mí hay cosas que no me salen bien, mira qué serpiente de bronce tienes todavía. ¿Qué ídolo tienes? ¿Qué cosa estás haciendo que no agrada a Dios? Donde él iba, era prosperado, todo le salía bien. Él, hablando del rey Ezequías, se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. El rey de Asiria era el imperio más poderoso de aquel tiempo, que ahorita vamos a hablar de él. Había subyugado a todos los pueblos, aún a las 10 tribus de Israel las había llevado cautivas a Asiria y había destruido las ciudades. Todo el mundo le temía. Y el rey Ezequías le pagaba impuestos al rey de Asiria. Pero él entendió que él no tenía que estarle pagando impuesto a nadie, porque si Dios estaba con él, ¿quién contra él? Mire, cuando usted le es fiel a Dios, usted va a tener autoridad espiritual. Usted va a tener la seguridad de que nada ni nadie te va a dañar, que usted está confiado en Dios y que todo lo que suceda es porque Dios lo permite. Amén. Usted empieza a mirar la Biblia y se dará cuenta que todos los que decidieron servir y agradar a Dios fueron prosperados y Dios los libertó. Por eso te digo, vale la pena. Número 3, la historia de Ezequías nos enseña, el rey Ezequías, que no debemos dejarnos llevar por nuestras emociones. No te dejes dominar por tus emociones. Y eso incluye sentimientos, incluye pasiones.
Porque el corazón es engañoso y traicionero. No escuché amén. ¿Cuántas veces el corazón nos engañó y nos seguirá engañando? De que está enamorado de alguien y sin ti no sé vivir, la vida sin ti no tiene sentido. Y aquí estamos, con sentido y viviendo, y sin esa persona. El corazón es traicionero. Y nosotros siempre nos dejamos llevar por lo que está delante. Mira, y da tristeza cómo hay jóvenes que cambian a su papá y a su mamá por el amor de una persona. Esa persona en cualquier momento te puede dejar, pero los papás siempre van a estar allí. No dejes que tus emociones controlen tu vida. Y sobre todo el temor. Ojo, ojo. Y le pido a Dios que usted reciba esto que voy a decirle aquí. Porque lo que viene a continuación es con todos nosotros y me incluyo. Porque a veces el miedo, el temor nos lleva a tomar decisiones apresuradas, equivocadas y aún en contra de la voluntad de Dios. El miedo, la angustia a veces nos lleva a desesperarnos. Versículo 13, por favor. A los 14 años del rey Ezequías, o sea, 14 años de estar reinando, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá. ¿Y qué hizo? Ojo, téngase allí. Hacía 10 años atrás, antes de este momento, que Asiria había destruido a las 10 tribus a Israel. Le repito, ya estaban divididas las 12 tribus. 10 tribus se quedaron con el nombre de Israel, capital Samaria, y 2 tribus se llamaron el reino de Judá, que era donde era rey Ezequías, capital Jerusalén. Todos los reyes de Judá eran descendientes del rey David. Hacía 10 años antes de este momento que el imperio asirio había destruido las 10 tribus y se había llevado cautivo al pueblo, a su nación. Había destruido las ciudades. 10 años, en 10 años el imperio asirio destruyó otras naciones de alrededor y ahora se mete contra el pueblo de Dios. Mire que en 10 años, cuando el rey Ezequías empieza a hacer lo bueno, se le levanta el rey de Asiria. Hermano, es que esto es una guerra constante. Varón, tú decidiste seguir a Dios, pero el diablo no está contento, va a querer apartarte. Y se te va a levantar de muchas maneras. Los entendidos de la guerra espiritual y de la vida cristiana sabemos que esto tiene que ser así. No es fácil ser cristiano, por eso esto es para valientes. 10 años de la destrucción, viene el imperio asirio con sus caballos, sus jinetes, sus armas de guerra, y comienzan a destruir ciudades del reino de Judá donde reinaba el rey Ezequías. Y aunque había ejércitos colocados por Ezequías en esas ciudades, el rey Senaquerib de Asiria había acabado y arrasado. Ahora venía contra la capital, contra Jerusalén. Cuando cuando Ezequías vio esto, versículo 14, mira lo que hizo por el miedo. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, espera, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. ¿Cuál fue el pecado que él dice que cometió? El que leímos en el versículo 7, colócalo por favor. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le pagó más impuestos. Yo sé que usted es un hombre, una mujer de guerra. 4, 5. Yo sé que hay veces, Pastora Olimpia, donde nosotros nos paramos firmes en la guerra. Sandra, Marisol, y le decimos al diablo: no te tengo miedo, haz lo que quieras. Pero hay otras ocasiones donde nos asustamos. Y como decía ayer en el ayuno, en la prédica,
que compartía con el pastor que vino el miércoles, hay gente que no quiere mencionar al diablo porque ellos dicen: Valentina, no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. Gustavo, aunque tú no te metas con el diablo se mete contigo. ¿Sabe por qué? Porque tú eres la viva imagen del Dios vivo. Y el diablo odia todo lo que se parece a Cristo. Ahora, ¿cuánto más, Claudia, si le servimos a Dios? Entonces, el rey Ezequías se había revelado y le dijo: no te voy a pagar más impuestos. Pero ahora ve que viene el ejército poderoso y se asusta. Vuelve al versículo 14 y le dice: he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Se olvidó del Dios que estaba adorando y se dejó llevar por lo que estaba viendo y se olvidó del Dios invisible. En otras palabras, le dijo: me someto a lo que tú quieras, rey. Versículo 15. O sigo ahí, versículo 14, perdón. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y aquí viene lo terrible. 15. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada ¿dónde? Eugenio, lo que le impuso el rey de Asiria no le alcanzaba con lo que tenía en el banco, sino que vino a los tesoros de la casa de Dios y sacó lo que le pertenecía a Dios para dárselo al enemigo. Dios mío, espero que ya usted empiece a entender a dónde nos va a llevar la palabra. Dile al que está a tu lado: no te hagas el sordo. Toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, o sea, quedaron en la ruina. Y terrible lo que viene en el 16. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio. Por eso le decía, le hace la historia en Reyes, Crónicas e Isaías. Cuando el rey Ezequías comienza a gobernar, creo que tenía 25 años, el pueblo se había desviado totalmente de la adoración a Dios. El templo ni lo abrían, las puertas estaban tumbadas. Ezequías se posesiona como rey y en su primer año comienza a reconstruir el templo. Las puertas no las hizo normales, las recubrió de oro. Mandó a los sacerdotes que se santificaran y que le hicieran aseo a la casa completa, a la casa de Dios, y limpiaran todos los utensilios de la casa de Dios. Mire lo que este hombre hacía, santificando. Y todo lo consagró a Dios. Pero ahora viene la prueba. Y lo que él consagró a Dios, ahora lo quita para dárselo al enemigo. Dígale al que está al lado suyo: no le des lo de Dios al diablo. A su nombre. No le des lo de Dios al diablo. ¿Cuánta gente no toma el diezmo? Déjeme y tomo agua, ayúdame ahí. Pastores, que tengo una deuda. Ese es el rey Senaquerib de Asiria que te está acosando. Y coge lo de Dios para dárselo al diablo. No escucho amenes. Pastores, que la universidad, pastores, que la escuela, pastores, que la deuda, pastores, que acá. Ese Senaquerib que te está merodeando. Y tú coges lo más fácil, te gastas lo tuyo y coges lo que le pertenece a Dios. Y la Biblia dice: malditos sois con maldición. Dejamos ahí, Teresita, que veo a la gente como callada.
No cojas el tiempo de Dios para otras cosas. ¿Sabe por qué te da pereza levantarte temprano en la madrugada a orar? Porque Sennacherib te deja con el celular hasta las 12, 1, 2 de la mañana. Muchos jóvenes no vienen al culto de jóvenes porque Sennacherib les quita el tiempo del culto de jóvenes para irse para cine y para irse para otro lado. No solo te estoy hablando de plata, estoy hablando de lo que le pertenece a Dios. Si tú le dijiste a Dios: para darte mis mañanas y también mis madrugadas, te quiero abrir del corazón una alabanza, y no le estás dando tus mañanas ni tus madrugadas a Dios. Tú le pediste a Dios ese empleo y ese empleo te está haciendo estorbo. El Hijo de Dios tiene que ser entendido. Estoy cansado de decirle a un joven: tú no tienes necesidad de trabajar, y se consigue unos trabajos que le quitan el tiempo de venir a los cultos y aún lo sacan del ministerio. Y usted tiene que ser entendido en eso. Pastores, que tengo necesidad, ocúpate de lo de Dios, que Dios se ocupa de lo tuyo. Y siempre les he dicho: Elías, es mejor un desierto con Dios que una tierra prometida sin Dios. Porque cuando tú andas en el desierto con Dios, nunca te va a faltar la columna de nube que te va a proteger del sol de día. Nunca te va a faltar la columna de fuego que te va a calentar en el frío de la noche. Cuando tú caminas en el desierto con Dios, siempre va a venir maná del cielo. Siempre va a haber agua de la roca. Siempre Dios va a dar provisión. Tu calzado no se va a envejecer hasta que Jehová te meta en la tierra que Él te ha prometido. Pero cuidado con las puertas falsas que el diablo abre. Seguimos. El rey Ezequías nos enseña que la casa de Dios es el mejor refugio. La casa de Dios es el mejor refugio, sobre todo en tiempo de angustia. Como dice el salmista: Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Hermano, aquí hay presencia de Dios. Y la mayoría de la gente, cuando tiene problemas, lo que menos quiere es venir a la casa de Dios. Porque no tengo ganas, porque no tengo ánimo, porque estoy triste, preocupado, afanado. ¿Qué voy a hacer allí si no tengo ganas de cantar? Es que a Dios no se le canta porque yo tenga gana o no tenga gana. Yo le canto porque yo tengo claro que aunque no tenga gana y esté en problemas, lo alabo y lo glorifico. Él se va a glorificar en mi vida. Entiende, hermano. Entiende y tenga claro. Entienda y tenga claro: el mejor refugio es la casa de Dios. Aunque tú y yo nos hayamos equivocados, aunque el problema que estemos atravesando es por nuestra propia culpa, aunque tú y yo le hayamos desobedecido, Él siempre estará aquí con los brazos abiertos, esperándote para decirte: ven, buen siervo y fiel, aquí te estaba esperando para darte ropas nuevas, calzado nuevo, un anillo, y para matarte el becerro gordo. Siempre va a estar aquí. A pesar de lo que Ezequías hizo, que pagó el impuesto del rey Sennacherib de Asiria con la plata del templo y con las puertas de oro y los quiciales de oro, bendito Dios, él vino a buscar el rostro de Dios. El que le coge lo de Dios siempre va a vivir necesitado y angustiado. Gracias. Ojalá y de todo el mensaje esto sea lo segundo que te grabes. Pastor, ¿y cuál es lo primero? Quita las serpientes de bronce. Lo segundo,
Si tú le coges lo que es de Dios, siempre vas a vivir necesitado y angustiado. Pregúntele al que no diezma, ¿por qué no diezma? Porque no le alcanza. Tú diezmas y tienes problemas, claro. Pero sabe que dependemos de Dios. Y Dios es fiel. Pero el que no prueba a Dios en el diezmo y la ofrenda, siempre va a estar como decía alguien. Aquí estoy, mire. O está angustiado, o usted lo ve afanado. El que le roba el tiempo a Dios, nunca el tiempo le alcanza para nada. El que le roba el servicio a Dios siempre va a estar angustiado. El que deja de congregarse va a estar angustiado. Pero te repito, Dios siempre va a estar con los brazos abiertos, aunque lo dejemos como última opción a veces. Porque buscamos a Dios cuando estamos demasiado apretados. Buscamos a Dios cuando ya no hay más salida. Y pedimos consejo al pastor cuando ya hemos intentado todo. Yo siempre he dicho, y voy a tirar una pullita aquí, esta sí es directa, esto no es indirecta. Y aunque ya aquí se ha mejorado eso, pero hay gente que me busca para que yo hable con el hermano fulano o la hermana fulana porque le debe plata y no le ha pagado. ¿Por qué no me buscaste cuando él te pidió la plata prestada para yo decirte si se la prestabas o no? Así hacemos con Dios. Después que hacemos nuestras embarradas, Señor, ¿por qué no me mostraste? ¿Qué más te va a mostrar si te está predicando hoy, te está hablando? Pero a pesar de que lo dejemos para el último, como última opción, Él no es resentido, Él no es rencoroso. Así como somos los papás y las mamás con los hijos, que nos han hecho gestos, desprecio, no sé cuántos te hayan hecho tus hijos, cuántas canas te hayan hecho salir, cuántos cabellos se te han tumbado. Pero cuando los vemos con los mocos por aquí, los lagrimones por acá, los abrazamos y los levantamos. Si tú y yo siendo malos hacemos eso con nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. 19:1, paso al capítulo 19 ahora. Cuando ya no pudo pagar más impuestos, porque me adelanto, a pesar de que pagó impuestos, el rey Senaquerib de Asiria igual vino a destruir y hacerle sitio. ¿Sabe cuántos años duró sitiada las 10 tribus antes de tomarlas el rey de Asiria? 3 años. 3 años donde no podían salir y se comieron toda la provisión que había dentro de la ciudad. Y cuando ya no había más provisión, tuvieron que abrir la puerta y fueron vencidos y derrotados. A pesar de que el rey Ezequías pagó impuestos, el rey Senaquerib dijo, igual lo vamos a invadir. Y entonces, cuando se dio cuenta que ni con impuesto pudo calmar la ira de Senaquerib, mire lo que hace el rey Ezequías, versículo 1. Cuando el rey Ezequías oyó, ¿qué oyó? Las amenazas. ¿Qué hizo? Rasgó su vestido, se cubrió de cilicio, era expresión pública de tristeza y de angustia. ¿Y qué hizo? Entró en la casa de Jehová. ¿Sabe cuáles eran las amenazas del rey de Asiria? Mandó unos mensajeros afuera de la muralla. ¿Usted ha visto esas películas cómo eran? Está el ejército apostado acá y mandan unos mensajeros, y el ejército enemigo allá arriba de la muralla abren la puerta y salen 2 mensajeros. Y el mensajero del rey Senaquerib comenzó a hablar en lengua hebrea. ¿Cuál es el Dios en que ustedes se apoyan? Dígale al rey Ezequías que no ha habido Dios en toda la tierra que nos detenga a nosotros. ¿Por qué cree que Jehová lo va a respaldar? Y oiga lo que le dijo el sinvergüenza. Aunque él haya quitado los lugares de idolatría, aunque él haya quitado los lugares altos, Jehová no lo va a defender, porque nadie puede contra el rey Senaquerib. Y comenzaron los emisarios del rey Ezequías a asustarse y le dijeron, mira, no nos hables en lengua hebrea, háblanos en lengua caldea, para que los soldados no escuchen y no se asusten. Y sabe lo que le dijeron estos sinvergüenzas, que lo que queremos es que nos escuchen.
para que se atemoricen y sepan quiénes son los que venimos contra ellos. Esto fue lo que asustó al rey Ezequías. Es más, le dijo: no habrá Dios que los libre. ¿Por qué te apoyas en el rey de Egipto? ¿Acaso crees que Egipto te puede defender? ¿Por qué te apoyas en Dios? Y le gritó a la gente del muro: no le crean al rey Ezequías. Entréguense, entréguense, y nosotros les perdonaremos la vida. Los llevaremos cautivos, pero comerán bien. Esto fue lo que asustó al rey. Versículo 14, por favor. Aparte de eso, mandó unas cartas de blasfemia fuerte contra Dios. Y el rey Ezequías toma esas cartas. Dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió otra vez a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Él sabía que su única esperanza era Dios. Se acordó del Dios. Y Dios siempre, cuando lo buscamos, tiene una respuesta. Y siempre mandará una palabra profética, o mandará un profeta que te dé una palabra de fe y de esperanza. Mandó a buscar al profeta Isaías. Isaías le mandó una palabra y luego la acompañó. Capítulo 19, versículo 32, por favor. 19:32. Dice: le dijo el profeta Isaías: por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Aunque lo dejes para el final, Él hoy te dice: yo te voy a dar la victoria, yo te voy a bendecir. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta del Dios que alabamos en esta casa? La última parte de ese versículo 34. Todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer por amor a mí mismo, dice Dios, y por amor a David. No porque tú te lo merezcas, Ezequías, porque me dejaste para el final, porque cogiste lo que era mío y se lo diste a ellos. Te voy a dar la victoria, no por ti, sino por mí y por David. ¿Qué quiere decir eso? Que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, y todo lo que hay escrito en este libro sagrado se va a cumplir. Porque dice la Escritura: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Mi Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dice y Él hace. Y por amor a su palabra, hoy te va a dar victoria, te va a sanar y te va a libertar. No porque tú y yo no los merezcamos, no por nuestro servicio, por nuestro buen comportamiento o mal comportamiento. Es porque Él ha dicho: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero también le dice: por amor a David, mi siervo. Por amor a David, mi siervo. ¿Por qué? Recuerde que al principio le dije que todos los reyes de Judá eran descendientes del rey David. Ezequías era descendiente del rey David. Oye, sobre David había una promesa que Dios le dio. Le dijo: mira, David, nunca faltará rey que venga de tu descendencia. Yo cuidaré la ciudad porque tú la construiste con amor. Y Dios cuidaba la ciudad de Jerusalén. Y por esa promesa yo te voy a defender. Amada iglesia, sobre esta casa hay una promesa de bendición y hay una promesa de victoria. Por lo tanto, hay dos razones por las cuales Dios nos va a dar victorias a partir de hoy: por lo que está escrito en su palabra, por amor a Él, y por la promesa que hay sobre esta casa. Y concluyo. Vuelvo a leer el 32 y 33 y 34.
Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Y cómo fue el milagro? Versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Yo creo en un Dios grande. Yo creo en un Dios grande, que aunque le fallemos, Él es fiel. Y esos son los milagros, donde tú y yo no tenemos que mover un dedo, donde tú y yo no tenemos que ayudar a Dios. Eso de que ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios, eso es mentira del diablo. Deja que Dios sea Dios. Ezequías solo oró, Isaías dio la palabra y todo el mundo se acostó a dormir en silencio. Pero mientras tú y yo dormimos, Dios trabaja. Si da tiempo, que no creo, sino para el próximo intensivo, te voy a hablar del poder de los ángeles y la autoridad que podemos delegarle. Dice que cuando todo el mundo estaba dormido, salió un ángel de Jehová. Yo he empezado a utilizar los ángeles de Dios del templo santo allá arriba, y por eso siempre busque cobertura en todo, porque lo primero que yo hago es activar el ángel asignado a usted, pero también pido un ángel del trono de Dios que salga a pelear en favor de usted, porque hay cosas que no vemos y eso no es función del Espíritu Santo. La función de pelear y de defender, dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Un solo ángel, mira lo que fue capaz de hacer. Uno solo. ¿Mató a cuántos? 185,000. Cifra exacta, Cecilio. Cuando se levantan los soldados de Judá, que miraron, lo que había era puro muerto ahí regado. No había más nadie. El rey no estaba ahí. El rey Senaquerib de Asiria no estaba ahí, por eso no lo mató el ángel. Estaba en otro lugar. Pero usted sabe que el diablo, cuando oye, aunque no esté aquí, él oye lo que Dios está haciendo aquí, él va a terminar huyendo. Versículo siguiente, por favor. Mira lo que dice el 36. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Saracer sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón su hijo. Sus propios hijos lo mataron. Y el rey Ezequías siguió reinando. Tuvo que recuperar sus riquezas y reponer lo que le quitó a Dios, porque a Dios hay que restaurarle lo que le hemos quitado. Póngase de pie, por favor.